Dios, Padre Celestial. Te damos gracias, oh Dios maravilloso, una vez más. Gracias por este día que nos regalaste, Señor. Gracias por el aire, por la vida, Señor, que nos das. Oh, gracias por cada oportunidad que tú nos regalas, Dios. Cuál grande tú eres, Señor. Qué maravilloso, qué misericordioso, Señor. En esta mañana, una vez más, estamos ante ti, Señor, colocando este servicio, oh Dios maravilloso, en tus manos, Señor. Te ruego de una manera especial, Señor, que tomes control, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, que cada palabra, cada adoración, Señor, lleguen ante ti con olor grato, oh Dios maravilloso. Te ruego de una manera especial, Señor, oh, que tú bendigas a cada uno, Señor, de los amigos, los hermanos que están aquí, Señor. Oh Dios maravilloso, glorifícate, Señor, en medio nuestro una vez más. Permítenos, Señor, sentir tu presencia, Señor. Permítenos, Señor, oh Dios, gozarnos en esta mañana. Pero ante todo, Señor, veniremos a darte reconocimiento, honra y gloria al alto y sublime, al Dios todopoderoso. Oh Dios maravilloso, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un salmo. Vamos a leer el Salmo 42. Tiene como título: Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos estamos siguiendo en esta mañana? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? Siempre tiene que ser nuestro anhelo, esa sed. Salmo 42. Vamos a leerlo como a lo acostumbrado. Yo empiezo, todos lo tienen, pueden decir un amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Un abismo llena a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por las opresiones del enemigo? Todos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. David tenía un anhelo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Ese tiene que ser nuestro anhelo, hermanos. Cada servicio, cada culto que usted y yo nos presentemos donde estemos, tiene que haber un anhelo dentro de nosotros. Y cuando tenemos ese anhelo, hermanos, el Espíritu Santo llegará a nuestras vidas. David decía, no importaba el problema, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, si tenemos un Dios tan maravilloso, siempre nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar en ese Dios vivo. Así esté el problema, esa dificultad grande, hermano, confíe en el Señor. Cántele a Dios con alegría, preséntese ante Dios con amor. ¿Por qué te abates si tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso? Aleluya. Ponga el problema a un lado, la dificultad. Sé que tenemos muchos problemas y dificultades, pero en esta mañana lo invito, coloque ese problema a un lado y empecemos a adorar a ese Dios maravilloso como Él se lo merece. Amén. Cierre los ojos y vamos a alabar a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya.
Yo quiero más de ti. Aleluya. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero mi voluntad aquí. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi Aleluya. corazón, Quebranta mi vida. te entrego mi voluntad A ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Muévete en Aleluya. mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí,
Oh, aleluya. Holy, holy, Aleluya. holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Without creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Without creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Without creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Without creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya. Oh, aleluya. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Oh, aquí está el Señor en esta mañana. Yo siento algo especial una vez más en este lugar. Aleluya. Adore, adore que Él está aquí en esta mañana. Aleluya. Yo no sé su problema, pero Él sí lo sabe. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, bendito Dios maravilloso. Gracias te damos, Señor maravilloso. Gracias porque nos permites, Señor, sentir tu presencia, Señor maravilloso, maravilloso. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto tienen una alabanza para el Señor en esta mañana? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Yo siento algo especial en este lugar. Sé que hay necesidad, sé que hay
dificultad. Amigo, esta mañana no sé qué te ha traído a la iglesia, qué dificultad. Pero aquí está alguien poderoso. Alguien que Dios, si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene problemas, venga a Jesús. Él está aquí en esta mañana. Yo no conozco tu problema, pero estoy seguro que Él sí lo conoce. Así que vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar por nuestras necesidades, porque todos tenemos necesidad. Mi necesidad es amar más a Dios, nunca apartarme más. Y cada día, Señor, moldea mi alma, porque cada día necesitamos ser moldeados. Así que levante las manos y oremos. Bendito y alabado Dios, te damos gracias, oh Rey amado, maravilloso. Tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia, Dios. Oh, una vez más, Señor, te invocamos, creyendo, Señor, en ti, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Oh Dios maravilloso, mira a tu pueblo, Señor, que te alaba y te glorifica, Señor. Oh Dios, en esta mañana yo te presento a cada amigo, a cada hermano, Señor. Tú conoces cada necesidad, cada dificultad de ellos, Señor. Padre Santo, una vez más te ruego, te suplico, Dios, que te glorifiques, Señor, en cada una de estas necesidades, Señor. A los enfermos, Señor, te ruego de una manera especial que se esté obrando y sanándoles, Señor. Oh Dios maravilloso, te lo rogamos, Señor. Te lo suplicamos, Padre bendito, maravilloso. Glorifícate, Señor, en medio nuestro una vez más. Oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre celestial maravilloso. Amén, amén y amén. Vamos a seguir cantando una alabanza, 2 alabanzas más. Aleluya, aleluya. Tenemos un Dios maravilloso. Confía en el Señor, hermano. En Él estamos seguros. Que tu presencia nunca me falte. Mi aseguranza se llama Jesús. Yo no creo en el hombre, sino en Él. Estoy confiando en tus promesas. Clamo a ti, yo te responderé. Que mi presencia nunca se aparte y que tu gozo será mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y que me cubra con la nube de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas. Clama a ti, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas. Clama a ti, yo te responderé. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar.
Aleluya. Él está aquí en medio nuestro. Aleluya. Yo siento su presencia. Aleluya. Quisiéramos seguir cantando y cantando y cantando y no nos cansamos. Porque cantamos a un Dios vivo, a un Dios que se deja sentir. Aleluya. Y entre más cantemos, más queremos cantarle. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, un fuerte aplauso para el Señor en esta mañana. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, imagínese usted, hermano. Si aquí sentimos algo especial, aleluya. Usted se imagina ese día. Wow, cuando estemos delante del Rey de Reyes. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Invito a nuestra hermana Francia y nuestra hermana Fanny. Questo sta invita, spera su venida. Misa questo sta invita, spera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Questo sta invita, spera su venida. Misa questo sta invita, spera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El agisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El agisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí con señoras y panos. Mira aquí poderoso Dios está. Mira aquí con señoras y panos. Mira aquí poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía. Alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía. Alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. En el distrito número 4 en Pereira, así que cordial invitación para todos, hermanos. Día viernes tendremos 2 cultos, 4 de la tarde y 7 de la noche.
Ahí dice 6:30, pero no llegaremos a empezar a las 6:30, es difícil. Pero 4:07 de la noche, véngase un poquito antes a orar, hermanos. Amén. Véngase, se arrodilla a orar, no a charlar, a orar. Dígale a Dios que nos llene con el Espíritu Santo. Dígale a Dios, Señor, bendícenos. Amén. El día jueves no tendremos el servicio de las 7 de la noche. Jueves no tendremos servicio. Lo tendremos el viernes 2 y sábado y domingo normal. Amén. Así que, hermanos, el jueves no, pero el viernes lo esperamos aquí en los dos servicios. Amén. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. El sábado tendremos bautismos. Amén. Uno de los jóvenes que se va a bautizar me dice: uy, pastor, yo estoy esperando ese día. Y eso da alegría, amén, da alegría. Que alguien entienda el evangelio. Y él me decía: pastor, pero es que yo hace unos meses pensaba diferente, hablaba diferente, tenía una visión de la vida diferente. Ahora me gozo aquí, pastor, esto es otra vida, me decía él. Qué bueno eso, ¿verdad que sí, hermano? Pero eso lo hace Dios. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el sábado en la mañana, 7:30 de la mañana, vamos a estar apoyando a los que van a ser bautizados. Va a ser al frente de la Quinta, allá en Eagle Beach, al frente de la Quinta, ¿cierto? Es al frente. Ahí vamos a estar 7:30 de la mañana. Qué bueno apoyar a nuestros nuevos hermanos. Wow. Gloria a Dios. Así que Dios nos ayude, amén, hermanos, y seguiremos adelante. Dentro de 15 días, sí, 15 días, tendremos el retiro juvenil. Wow. Eso es de programa. Hermanos, la iglesia hace mucho por nosotros. Si usted y yo no avanzamos y no crecemos y no maduramos, es porque de verdad somos difíciles. Pero, hermanos, la iglesia, hace 15 días estábamos en un programa, 15 días u 8 días. 8 días estábamos con los niños en un bonito retiro espiritual con los niños. Esta semana, ayer en conferencia para los varones, otra vez nos desafiaron a hacer ¿qué? Hombres. Amén. Esta semana la confraternidad. Con la ayuda de Dios, en 15 días el retiro de los jóvenes. Así que, hermanos, la iglesia va cada vez. En mayo tenemos programa con las damas. Es una bendición muy grande. Por eso, hermano, quiera la iglesia. Apoye la iglesia. Y no deje que nadie le hable mal de la iglesia. No somos perfectos, pero que la iglesia hace mucho por nosotros, lo hace. Que hay mucha gente aquí comprometida para que la obra de Dios vaya adelante. Increíble el compromiso de todos los. Vea, allá están las maestras, vea. Allá están las maestras. Con nuestros niños asoleándose ellas allá. Pero ese es amor. Y todo eso lo hacen para ayudarnos en el proceso de nuestros hijos y nuestra crianza. Así que, hermanos, gracias a Dios por la iglesia. Bueno, hermanos, quiero invitarles que estén de pie. Vamos a orar a Dios por las peticiones. Amén. Vamos a orar por las peticiones. Vamos a orar por los niños Christopher y David. Que Dios sea sanándoles. Aquí dice: pido oración por mi sobrina que está enferma. Vamos a orar por la hermana María Salazar, que le practicaron una cirugía esta semana. Vamos a orar por el hermano Rufo también. Ellos
están pasando un momento de duelo. Vamos a orar por ellos, también por la salud del hermano Rufo. Vamos a presentarle delante de Dios. Y si usted sabe de alguna petición o necesidad, vamos a colocarla delante de Dios. Vamos a pedirle al que puede, al que nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. A veces hay momentos duros, difíciles. A veces nos ven fuertes, pero por dentro podemos estar en una dificultad. Pero vamos a decirle a Dios que nos ayude. Él es quien conoce, Él es quien consuela, Él es quien fortalece, Él es quien levanta. Amén. Así que, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea obrando, ayudando, respondiendo. Levante sus manos al cielo. Señor Jesús, Padre de la gloria, te damos gracias. Invocamos tu nombre. Cómo te ruego que nos ayudes, que nos bendigas, que ayudes a mis hermanos en cada problema, necesidad, petición, angustia, dificultad, crisis, vacío, Señor, soledad, tristeza, preocupación. Ayúdale. Extiende tu mano bendita, Dios, y poderosa. Glorifícate, Dios, te lo ruego. Glorifícate, Dios, te lo pido. Te lo suplico, Señor Jesús, ayúdanos. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras peticiones, pero tú eres el que cambia nuestro lamento en baile. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Dios? Tú eres nuestra ayuda, nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Tú eres el que abre puertas, Dios, cuando se han cerrado todas, Dios eterno. Oh Padre bendito, tú eres el que bendice, el que ayuda, el que prospera, el que levanta, Dios, el que sustenta, el que da fuerzas. Ayuda a tu iglesia, Señor, en todo momento, en toda dificultad, en toda prueba y en toda lucha. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer una oración más. Vamos a pedirle a Dios por los cumpleañeros. Vamos a orar por la hermana Alba, que está cumpliendo años hoy. Dios mío, 60 años. Bueno, la hermana es la que lo está diciendo, ¿no? Vamos a orar en favor de la hermana Alba. La hermana Miriam también está de cumpleaños esta semana. El hermano Glender, la hermana Magali también está de cumpleaños esta semana. Creo que le vi por ahí a la hermana Magali. Bueno, está de cumpleaños. Janet también, hoy. Ve, apúntenla por favor ahí. Janet, feliz cumpleaños, y a todas las que están de cumpleaños, vamos a orar por ellos. Sebastián también está de cumpleaños. Vamos a orar, que Dios les bendiga. El mejor regalo que les podemos dar es pedir a Dios que les bendiga y les ayude. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Pidámosle a Dios que les bendiga. Amén. Vamos a orar también en favor de la mamá de Alicia. Está de cumpleaños. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que cumplen años, Señor, que están en estos días, esta semana, Dios, cumpliendo años. Te ruego que les bendigas, que les ayudes, que les guardes, que estés con ellos, que los guíes cada día hacia ti. Señor, sus vidas, perfecciónalas, guíalas, Señor. Llénales de gozo, paz, tranquilidad, Señor.
Dales un año con tu favor y tu gracia, Padre bendito. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres especial. No hay otro como tú, Señor. No lo hay, Dios mío, no lo hay, Señor. Tú eres excelso, Dios. Te pedimos tu favor en favor de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz cumpleaños para ellos, ¿verdad que sí? Que Dios les bendiga grandemente. Hermano, vamos a entonar una alabanza más en esta mañana y vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Y vamos a seguir hablando de nuestro tema. ¿De qué estamos hablando? Del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Hermano, estamos construyendo también allí. No sé cuántos vieron. Ya estamos construyendo. Gloria al Señor. Dios nos va a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Ayer estábamos los varones comprometiendo un voto para la construcción. Y bueno, yo sé que los que faltan también nos ayudarán en ese proyecto, pero vamos a sacar adelante ese proyecto. Amén. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Dios es bueno. No nos ha dejado y no nos dejará. Amén. No nos ha dejado y no nos dejará. Gloria al Señor. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Oh Jesús, Decirte que te amo. Gracias. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Quiero
Gloria a Dios. Necesitamos de Él, ¿verdad que sí? Necesitamos de su presencia. Vamos a leer la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, versos 22 y 23. Amén. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Han encontrado, hermanos? Leámoslo todos a una misma voz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Hermanos y amigos, hemos venido hablando este mes sobre el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo, sobre la obra del Espíritu Santo, y hemos venido tratando de mostrarle a cada uno de ustedes, hermanos, qué es la obra del Espíritu Santo y cómo empezó la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, incluso desde antes de llegar a la iglesia. Cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en nosotros cuando alguien nos habló, cuando alguien nos visitó, cuando vinimos a un programa por primera vez a la iglesia. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nuestra vida. Pero hemos venido también dentro de esa obra del Espíritu Santo hablando del bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Amén. Y les decía, hermanos, que es una necesidad en nuestra vida, por lo que detrás de Él o con Él viene hacia nosotros. Cuando un cristiano, Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, desde allá hablando en el libro de Joel, ya estaba hablando proféticamente. El Señor dijo en Joel 2:28, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Amén. Gloria a Dios. Así que ya Dios lo estaba dejando saber. Cuando el Señor llama a sus discípulos, Él los llama, los convoca, pero el Señor les dice: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos. Escuche eso, hermano. Hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Y esto es importante entenderlo, porque el bautismo del Espíritu Santo es poder de Dios. Digan amén. El bautismo del Espíritu Santo es poder de Dios. Cuando ellos se quedaron en Jerusalén, Jesús murió, resucitó y venía la fiesta del Pentecostés. Y estando en la fiesta del Pentecostés, estaban todos reunidos en un aposento alto. Y cuando estaban allí, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según qué.
el Espíritu les daba que hablasen. Así sucedió el derramamiento del Espíritu Santo. Y hermanos, ya Jesús lo había dicho: cuando lo reciban, recibiréis poder. Todos los que salieron de Pentecostés, hermano, los que salieron de ese aposento alto bautizados con el Espíritu Santo, salieron siendo otras personas. Sobre ellos vino de parte de Dios poder, autoridad, vinieron dones, vinieron ministerios, vino sobre ellos seguridad, convicción de parte de Dios. El Espíritu Santo nos hace definitivamente otra persona. Aunque usted camine igual, se vista igual, venga, pero su visión de la vida, su visión de la relación con Dios, su visión del evangelio, su visión de la fe, su visión de la iglesia es otra, totalmente otra, hermanos. Y eso, ahí es donde tenemos que hacer hincapié en la necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo, y que cada cristiano no se conforme como está. Que cada cristiano no se quede ahí. Es verdad que es un hijo de Dios, sí. Es verdad que tiene las promesas de Dios, sí. Es verdad que tiene salvación, sí. Pero hermano querido, no se quede ahí. Porque hay cosas de las que usted se está cohibiendo que Dios tiene para usted. Y déjeme hoy hablarle de la obra del Espíritu Santo. Perdón. Dentro de la obra del Espíritu Santo, déjeme hablarles del fruto del Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy del fruto del Espíritu Santo. Hermanos, Dios, en su plan con usted y conmigo y con la iglesia, quiere llevarnos a otro nivel. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Queda muy duro que uno, teniendo un papá rico, uno se conforme siendo pobre. ¿Verdad? Es como extraño. ¿Cierto que sí? No, lo normalmente de alguien que tiene papá rico es que ¿en qué anda? En buenos carros, en todo, vive en buenos lugares. No es normal que una persona teniendo papá rico viva mal. Eso no es tan normal. Pues hermanos, Dios quiere llevar la vida de sus hijos, de su iglesia, a un nivel más elevado. Por eso dijo: recibiréis poder. Quiero que ustedes reciban poder. Así que la Biblia, no en vano la Biblia dice en Proverbios 4:18, que la vida del cristiano va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Efesios 4:13 vuelve y nos dice algo parecido. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? Así que no hemos llegado, nos quiere llevar a un nivel más elevado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. A un varón que Dios quiere llevarnos a otro nivel. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entender. No nos quedemos como estamos. No se quede usted siendo una persona, hermano, solamente conforme con venir. Vaya a otro nivel. La Biblia dice en Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer con nosotros? La va llevando paso a paso hasta un nivel de perfección. Así que si yo no quiero llegar allá, es por mí, no por Él. Lo que Él ha dicho es que me quiere llevar a un nivel más elevado. Hermanos, cuando uno mira en el libro de Gálatas, versículo 19, uno encuentra entre los versículos 19 al 23 de Gálatas, capítulo 5,
un contraste muy fuerte de lo que es las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y yo quiero que a esto le prestemos atención. El hombre sin Cristo, escuchen esto, hermanos, y amigos que están aquí, por eso no se queden solo siendo amigos. Hay que tomar decisiones con Dios. Yo no puedo quedarme siendo amigo, yo tengo que tomar decisiones. Yo tengo que arrepentirme de corazón. Y pastor, ya me arrepentí de corazón. Necesitas bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Y necesitamos recibir el Espíritu Santo. Pero quiero que miren este contraste que Pablo dice de las obras. ¿Cómo es uno cuando todavía no tiene a Cristo en el corazón? Amén. Y cuando Cristo no ha obrado en uno, mire cómo es uno. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, hermano, aquí usted va a encontrar a las personas de allá afuera, están metidos en esto. Empiece a mirarlos. Adulterio. ¿Qué más? Fornicación. Alguien puede decir, no, pero yo no estoy en eso, pero está en inmundicia. No, yo no estoy en eso, pero está en laxivia. Seguimos. Idolatría, hechicerías. No, yo no estoy en eso, pero está en enemistades, tiene pleitos, tiene celos, es iracundo, vive en contiendas, disensiones, herejías. Pero hay gente que dice, no, yo nada de lo anterior. Alguna nos ha cobijado, pero sigue la lista y le dicen, envidias. ¿Alguno le ha dado envidia? Homicidios, borracheras, orgías. Pero por si de pronto usted dice no, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y hay otras. Y cosas semejantes a estas. Hay otras más que están en la vida de un ser humano que no tiene a Cristo. Y hay gente que tiene las anteriores y más. Hay gente que las tiene juntas y todavía la lista hay que ampliársela. Pues esas son las obras de la carne, y mire lo que dice. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Qué nos ha dicho antes? Que los que practican tales cosas, dígalo duro, hermano. Ahí sí, como dijo una hermana un día, no invente. Hay gente que tiene esto y dice, voy para el cielo. No va para el cielo, no invente. Usted sueña, pero no va a ir, porque no se puede. Hermano querido, no se puede. Pastor, es que yo me entiendo bien, pero hay cosas que tengo que arreglar. Pues hay que arreglarlas. Porque esto no lo escribí yo, esto no lo escribió Pablo por escribirlo. Esto es la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo. Los que practican tales cosas, hay que decírselo, no heredarán el reino de Dios. Y hermano querido, aquí sí hay que prestarle atención, porque nosotros, por eso a veces la gente no nos quiere, pero esa es la función del pastor. El pastor, perdóneme que le diga, un pastor que cumpla su función no está para tener contento a toda la gente. Uno quisiera que todo el mundo esté contento con uno, pero mucha gente no estará contenta con nosotros. ¿Por qué? Porque al predicar decimos lo que la palabra de Dios dice, y nosotros estamos para ser atalayas, mensajeros de parte de Dios al pueblo. Amén. Así que Dios le dice al mundo entero, no se engañen. Usted practica estas cosas o algunas otras, usted no va para el cielo. Y yo les decía que en Colombia, cuando una persona muere, así haya hecho lo que haya hecho en la vida, haya sido, le colocan un cartel ahí y dicen, descansó
en la paz del Señor. Hermanos, pero eso no es cierto. Esa persona que murió en esa condición está en problemas. Tenía problemas y apenas le van a comenzar los problemas serios. Tenía problemas, pero los serios van a comenzar de ahí hacia adelante. Porque de ahí es donde empieza ahora Dios a demandarle a esa persona cómo fue su vida, qué hizo, cómo vivió. Rechazó la oportunidad que Dios le había dado de salvación. No valoró el evangelio, no valoró la salvación, no hizo lo que Dios sí le dijo. Es necesario que te arrepientas, es necesario que te bautices en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Pastor, es que yo ya fui bautizado, pero no yo, la Biblia dice en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso no me lo inventé yo. Usted verá si no lo hace, pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y gente dice, pastor, bueno, pero la Biblia lo dice. No necesitas decirme a mí, no, la Biblia lo dice. Todos los que fueron bautizados en la Biblia lo fueron en el nombre de Jesucristo. La Biblia lo dice. Todos. Hermano querido, permítame decirle, esas son las obras de la carne, de alguien que no tiene a Dios. Pero a renglón seguido el apóstol Pablo nos deja ver las obras del Espíritu. Y mire lo que dice el versículo 22. Y manifiestas, mas el fruto del Espíritu. Veníamos hablando de las obras de la carne, ¿verdad? Lo que tiene a alguien que no tiene a Cristo en el corazón, que no se ha llenado con el poder de Dios, eso éramos. Pero cuando alguien se acerca a Dios, cuando alguien es lleno con el Espíritu Santo, hermano, el fruto del Espíritu es diferente. Pero yo quiero que me entienda esto, más el fruto de ¿quién? ¿Qué quiere decir eso? Hasta ahí, ¿qué quiere decir? Ayúdeme. Si dice más el fruto del Espíritu, ¿cómo? Cuando dice más el fruto del Espíritu es porque no es suyo, es porque usted no puede, es porque no podemos nosotros llegar a eso sin el Espíritu. ¿Me entienden eso? Hermano, usted dice, es que yo amo, pero le voy a explicar el amor que da el Espíritu. Es que yo tengo gozo, pero vamos a ver el gozo que da el Espíritu. Así que cuando el escritor dice más el fruto del Espíritu, es que una persona, por más que quiera tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es usted a su medida, pero no es capaz de llegar a lo que da el Espíritu. Mas el gozo del Espíritu, mira el contraste con la carne, es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y termina diciendo, y contra tales cosas nadie lo va a juzgar a usted, porque no viene de usted, viene del Espíritu de Dios. Amén, hermanos, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Así que, hermano, el fruto de la carne, mire esto. En el pasaje que leíamos anterior, el fruto de la carne es ira, pero el fruto del Espíritu es mansedumbre. Mire el contraste tan grande. El fruto de la carne es pleitos entre hermanos, celos, iras, contienda. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Notan esa diferencia?
Mire, la obra de la carne son pleitos, contiendas, pero el fruto del Espíritu es paciencia. ¿Notan ese contraste tan grande? Hermano, el fruto de la carne son rivalidades, pero el fruto del Espíritu es paz. El fruto de la carne es inmoralidad, lujuria, sensualidad, adulterio, fornicación. Pero el fruto del Espíritu es dominio propio. ¿Notan la diferencia? La gente quiere, pero no puede. Para tener dominio propio, hermano, no es porque usted quiera, es porque el Espíritu de Dios es el que puede darnos dominio propio. Amén. Hermano querido, cuando andamos en el Espíritu, las obras de la carne van a morir en nosotros. Cuando nos llenamos del Espíritu, las obras de la carne van a desaparecer de nosotros. Pero si no nos llenamos del Espíritu, hermano, la carne brotará y esa naturaleza humana surgirá. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas acerca del fruto del Espíritu Santo, les está mostrando un contraste muy grande lo que les acabo de decir. Pero hermanos, les hace una aclaración y es: no se puede por medios humanos. No es por su capacidad, no es por su experiencia, no es de ustedes, viene del Espíritu de Dios. Amén. Hablemos de ese fruto del Espíritu que nos escribe Pablo. Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es, ayúdenme por favor, amor. Paremos ahí, le voy a explicar amor, porque uno se lo aprende de memoria. Es más, a veces los cristianos decimos: no, pastor, tenemos amor, pero vamos a mirar ese amor que da el Espíritu. En griego hay 4 palabras para definir el término amor. Una de ellas es el término griego eros. Y eros es el amor pasional entre una pareja, el amor que tienen 2 jóvenes, el amor de pareja, el amor de cónyuges. Esa es la palabra eros, se refiere a ese tipo de amor. Pero también hay otra palabra que es filia, y es el amor entre parientes. Es el amor que tenemos hacia nuestros familiares, es otra clase de amor. Pero hay otra palabra para describir amor y es storge, y esa palabra es el amor de padres a hijos o de hijos a padres. Es otra clase de amor. Y hay una 4ª palabra que define amor y es ágape. Amén. La palabra ágape, hermanos, define amor, pero define ese amor que viene como fruto del Espíritu. Así que yo puedo amar filialmente, yo puedo amar en amor eros, yo puedo amar en amor storge, pero en el amor ágape no viene de mí. Ese me lo puede dar el Espíritu Santo como fruto del Espíritu en mi vida. Amén. Porque escuche que es el amor ágape. El amor ágape es una benevolencia sin límites. Así que el amor ágape es un amor sin límites. Y ahí usted y yo sí tenemos que reflexionar, porque uno dice: yo te amo, pero es que me la hiciste una vez. Y el más generoso dice: te perdoné 2, van 2. Y dice: van 3. Es que van 4, es que van 5. Oye, pero el amor ágape es un amor con una benevolencia sin límite. Y ese es el amor de Dios hacia nosotros. Usted y yo hoy gozamos de ese amor y hemos sido infieles una vez y 2 veces y hasta 3 veces y hasta 4 y seguimos.
Y seguimos. Pero Dios nos ama. Ese amor ágape que viene como fruto del Espíritu no es de la naturaleza humana. Porque no somos capaces. Porque no podemos llegar allá. Por eso, hermano, cuando la gente se cree buena, perdone que le diga, están perdidos. Cuando alguien a usted afuera le dice, es que yo soy bueno, perdone, solo es arrogante porque no entiende lo que es bueno. No lo ha entendido. Cuando alguien afuera se justifica en el pecado, no sabe en lo que se está metiendo. Hermano, no sabe en lo que se mete. Porque sabe que dice Dios, si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Imagínese uno diciéndole a Dios mentiroso. Pero no, yo no le dije a Dios, sí, cuando tú te crees que eres bueno. Porque aunque tú creas que eres bueno o buena, ¿sabe qué dice la Biblia? Nuestras justicias, lo bueno de nosotros es igual a trapo de inmundicia. Huele mal, ¿sabe qué es un trapo de inmundicia? Son los trapos cuando operan una persona en una camilla en el hospital, la sangre que derramó ahí, el trapo con que la limpia esa sangre se llama trapo de inmundicia. Así que cuando alguien dice que yo soy bueno, Dios le dice, ¿tú crees que eres bueno? Tu justicia delante de mí es igual a un trapo con el que limpiaron la sangre en el hospital cuando a alguien lo operaron. Estamos mal. Hermano y amigo, estamos mal. Por eso seguir el evangelio no es una opción. Todo el que quiera ser salvo tiene que seguirlo. Por eso bautizarme, hay gente que dice, pastor, es que lo estoy pensando. Pues que no te agarre la tarde, porque puedes venir mucho a la iglesia, pero si no sigues lo que el Señor ha dicho, estás en problemas. Amén. Hermano, el amor ágape del fruto del Espíritu que estamos hablando es un amor que no importa las ofensas que esa persona haya hecho, ese amor le ama. ¿Será que lo tenemos nosotros? No interesa los insultos ni las humillaciones que esa persona haya hecho. Yo procuro el bien para esa persona. Eso solo es posible si me lleno del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, ¿más el fruto de quién? Porque no puedo yo no puedo amar a alguien que me haga mal. No puedo. Usted tampoco. ¿Cómo que alguien me pega en la cara y yo le voy a voltear la otra? Eso no es posible humanamente. Uno le pega en una y si es guapo se arregla como sea, y si no, pues al menos sale corriendo. Pero el fruto del Espíritu es otra cosa. Hermano querido, ese amor solo es posible si soy lleno del Espíritu de Dios. Digan amén. Hay otra palabra que produce, hay otro fruto que hace parte del fruto del Espíritu, y es que el gozo. Hermanos, están conmigo, ¿verdad? Recuerde que no me puede dar dormir al hermano que está a su lado, porque más tarde sale alegando con usted, le reclama y ahí usted necesitaba que le escuchara. El gozo que produce el Espíritu en el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Recuerde que la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Para la palabra gozo en griego hay una palabra que es jara. Y esa palabra jara, déjeme, yo le explico un poquito esto, hermanos. Las palabras no en todos los idiomas significan lo mismo o tienen el mismo significado. Hay palabras que aunque se refiera, le doy un ejemplo, gozo en español, yo le digo a alguien, ¿cómo está? Y me dice gozoso, y yo le digo, ¿por qué? Y él me da una explicación. Pero gozo en el idioma griego, en el contexto que se estaba escribiendo,
tenía otro significado, no se refería a ese gozo material, se refería a un gozo, a una experiencia espiritual plena. Eso es lo que da el Espíritu como fruto. Cuando nos da gozo, nos da una alegría. Por eso es que un cristiano, hermano, aunque tiene problemas, usted dice, pero esta señora es que no tiene problemas y puede tener más que otro. A usted que nunca le viene una mala noticia, no, si le contara lo que me ha pasado. ¿Y pero por qué? Porque este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tenemos los hijos de Dios viene como fruto del Espíritu Santo, y ese gozo nos hace ver la vida diferente. Amén, hermanos. Pero no viene de mi fuerza ni de mi alegría. ¿Sabe qué nos trae gozo a nosotros? Que a usted le digan, te ganaste 50,000 florines. Y dice, wow. El carro que querías lo tienes. La casa que el banco te aprobó el préstamo. Y uy, estoy feliz. Te hicieron un aumento en el trabajo y usted dice, wow, me salió el contrato que quería. Y eso es el gozo material. Pero el gozo que produce el Espíritu como fruto del Espíritu es un amor, es un gozo que aunque te despidan del trabajo, esa persona tiene tranquilidad. Hey, estoy en problemas, pero tengo un gozo. ¿Y para dónde vas? Al culto. Y usted puede ir al culto a cantar. Usted va a ir a cantar, sí. Y usted puede ir a cantar si se le murió su mamá, si se le murió su papá, si tiene problemas, si el negocio fracasó, sí. ¿Y por qué? Porque tengo una alegría, porque tengo un gozo. Y ellos no lo entienden. Usted sí sabe de dónde viene. Porque no lo da el hombre. Por eso es que los hijos de Dios, usted ve gente pobre, alegre, y ve ricos, desesperados. Usted ve personas que tienen 4, 5, 10 casas, carros de lujo, mansiones, riqueza, y su vida es una vida intranquila. Pero una persona a veces no tiene nada, pero viene aquí y adora a Dios. Y siente un gozo. Y usted lo ve con esa alegría, porque eso lo produce el Espíritu. Por eso, hermano, hay que buscar que Dios nos llene con su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me da un gozo que no se consigue en ningún lugar. Digan amén. El Salmo capítulo 30 versículo 11 dice que Él cambió, ¿qué? Él cambió nuestro lamento en baile, desató mi cilicio, ¿y qué? Eso solo es posible cuando el Espíritu de Dios llega a mi vida. Cuando el Espíritu de Dios llega a mi vida, hermano y amigo, me cambia la vida. Me cambia la tristeza. Me cambia la angustia. Y es que no se preocupan, nos preocupamos igual que otros, pero tenemos un gozo. ¿Y usted por qué va a culto tantas veces? Ay, porque usted no sabe lo que yo siento cada que voy allá. Usted no sabe lo que yo experimento. No sabe lo que yo vivo. No sabe lo que mi vida vive, experimenta, siente. No lo sabe. Amén. Hermanos, pero ese gozo solo viene por fruto del Espíritu. Número 3, ¿cuál es? ¿Qué más produce el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. ¿Qué produce? Amor, gozo, paz. Paz. Pues hermano querido, la palabra griega para paz, ese término paz que escuchamos ahí en Gálatas, es eirene. Y ese término traduce serenidad. Serenidad, eirene. Serenidad. ¿Sabe que el mundo vive en un corre-corre? En un afán. Vivimos en un desespero. La gente va en la vía. ¿Cómo viene usted cuando se sube a su auto? Si se parece a mí. ¿Cómo andamos?
con ganas de correr el día adelante, pero ¿a qué horas se correrá? Usted quiere cada vez un auto más veloz. Y cuando uno tiene un auto que le oprime el acelerador y ese carro hace así, usted dice, este es el que me gusta. Si usted tiene un empleado que camina hacia el paso, usted como que, usted quiere como... Si usted va al banco y la persona no le atiende rápido, usted... Porque no tenemos paz. Y el mundo no puede tener paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy una paz como el mundo la da. Hermano, usted va a una tienda y no lo atienden rápido y usted a veces, Señor, es que mi plata no vale. Es que usted cree que no tengo y no que venir a verlo a usted aquí hoy o qué. Y somos así, no sé. Y si usted por allá de otro país, no digo el nombre, está en la fila y usted bregando a ver si se le pasa el de adelante. ¿Sí o no? El de adelante medio se entretuvo, miró el celular y volteó así y usted se pasó de aquí y se le hizo acá. ¿Verdad? Hay un país por ahí que no quiero decir de dónde es, pero a toda hora uno es así. Porque no tenemos paz. Pero la paz que da el Espíritu de Dios en la vida de un cristiano le da serenidad. Y Irene traduce o significa un país que es cuando una persona vive en un país gobernado por un gobernador que administra tan bien que la gente duerme tranquila. Esa es la paz que da Dios. Por eso el salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Sabe por qué? No porque no tenga problemas, no porque no suene guerra por los lados, sí, no porque no hayan enfermedades, sí las hay, pero el Espíritu de Dios en nosotros nos da una paz, aleluya, que usted puede decir, me voy a acostar y asimismo me voy a levantar. ¿Sabe por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? Y el otro versículo, ¿cómo dice? Sofía decía, yo me acosté y hacía así con las manos, yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me estaba sustentando. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted tiene el fruto del Espíritu, usted se puede acostar y usted se puede dormir y usted se puede levantar. Y no que no tenga problemas, pero Dios está ahí. No es que no hayan cosas alrededor nuestro, pero hermano, hay una paz que da el Espíritu de Dios que no la tiene nadie. Por eso que la gente dice, pero señora, usted, pues ya todo es así, así. ¿Y por qué esa alegría? ¿Y por qué? Porque yo tengo paz. ¿Y cómo? Me la da el Espíritu de Dios. Digan amén, hermanos. Diga aleluya. Gloria a Dios. La cuarta palabra que encontramos dentro del fruto del Espíritu es ¿cuál? Paciencia, paciencia. No tenemos paciencia. No tenemos paciencia. Nosotros queremos, hermano, nosotros queremos todo ya. Llegar ya, que nos sirvan ya, lo que le decía hace un momento, que me atiendan ya. ¿Me puede atender? No, ¿cuánto le pago? Pero lo necesito ya. Sobornamos. Nosotros sobornamos, cometemos delito. Hacemos de todo porque yo lo quiero ya. Pero el fruto del Espíritu me da paciencia. Como fruto del Espíritu me enseña, cálmate, aprende a vivir. La vida no es como la llevas. No es así, haciendo trampas y negocios y cosas al revés. No, el fruto del Espíritu te guía diferente. Por eso lo necesitamos, porque en mi mentalidad humana yo quiero ya. Y hago las cosas a mi manera, a mi fuerza, pero lo quiero lograr. Pero en el fruto del Espíritu Él dice, paciencia.
Pues la palabra paciencia, hermanos, en griego es una palabra importante, es macrotimia. Y esa palabra hace alusión, hermanos, escuchen esto, hace alusión a tener una paciencia tal que aunque alguien le haga a usted algo y usted tenga el poder después de vengarse y cobrársela, usted no lo hace. Pero esa paciencia solo la da el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando a uno le hacen algo, ¿qué quiere usted hacer? ¿Qué quiere usted hacer? Si pasa alguien ahí por su cuadra y usted tiene bien barridito al frente y limpió y lavó, pero pasó alguien por su casa y le levantó un polvero y le ensució ese carro, pero se resulta que usted arrancó en el carro aburrido y resulta que se dio cuenta que a las 3 cuadras vive él y también la calle de él está destapada. ¿Qué dice usted? La naturaleza uno le dice pasa igual y después, ¿sí viste? Uno siempre quiere cobrarse, porque la paciencia no es una naturaleza nuestra, no es de nuestra naturaleza. Viene como fruto del Espíritu. Y por más que usted sea paciente y quiera hacerlo, no lo puede, porque no es de nuestra naturaleza humana. Su paciencia tiene un límite, pero la paciencia que Dios nos dio como fruto del Espíritu es una paciencia diferente, hermano. Por eso necesitamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amén. Amén. Hermano, el número 5 es benignidad y bondad. Benignidad y bondad caminan juntas. Son dos palabras que caminan muy cercanas. Es ser bueno, es ser benigno, es ser compasivo. Pues déjeme decirle, hermano, por bueno y compasivo que usted y yo seamos, no somos buenos. Uno cree que es bueno, pero uno no es bueno. Vuelvo y le digo, la gente le va a decir a usted que el evangelio es para los pecadores, porque él cree que no es pecador. ¿Sí le han dicho eso? A mí hay gente que me ha dicho, no, yo no necesito eso porque eso es para los pecadores. No, esto es para usted que es un pecador también. Es verdad, esto es para los pecadores, pero ese que le dice eso a usted está peor que usted. Ese que nos ve pecadores a los que estamos aquí está peor que nosotros, porque él es pecador y está ciego y no lo ve. Amén. Hermanos, esa amabilidad y esa bondad, déjeme decirle, vienen de una palabra griega que es irestotes, que es traducida bondad, misericordia, generosidad, dulzura. Se refiere a una bondad y a una benignidad que esa persona refleja, es dulzura. Y eso solo lo da el Espíritu de Dios. Hermano y amigo, nunca usted y yo por nuestra condición humana podremos llegar allá. ¿Está entendiendo por qué necesitamos el Espíritu de Dios? ¿Me entiende? Porque el fruto que me da el Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, amén, y es bondad. Y yo no puedo tenerla por mis fuerzas, ni por mi trabajo, ni porque me eduque, ni porque vaya a la mejor universidad. Mi paciencia, mi bondad, mi amor, mi gozo, mi paz no tienen nada que ver con el fruto que da el Espíritu. Digamos gloria a Dios. Pero hermano querido, hay otra palabra que sigue ahí, es fe. En otras versiones de la Biblia no dice fe sino fidelidad. La palabra fe ahí se refiere a fidelidad. El fruto del Espíritu produce una fe, una fidelidad única. La palabra fidelidad en griego es pistis. Y pistis es digno de confianza. Alguien que tiene el Espíritu de Dios es digno de confianza. Eso fue lo que Faraón dijo de José.
Cuando José, Dios lo usó para interpretarle el sueño a Faraón. Y él le dijo, vienen 7 años de abundancia y vienen 7 años de escasez. José le dijo, coloca a alguien que administre muy bien para que pueda guardar para la escasez. ¿Qué fue lo que dijo Faraón? ¿En dónde hallaremos un hombre en el cual el Espíritu de Dios esté sobre él? Entonces dijo, eres tú, José. ¿Sabe qué vio Faraón en José? Vio el Espíritu de Dios que estaba en él. Y dijo, ¿y de dónde venía José? De la cárcel. Y cuando uno sale de la cárcel, ¿cómo la gente lo mira a uno? ¿Qué le dice a usted cuando alguien sale de la cárcel? Yo necesito que me preste 5,000 florines y mañana se lo doy. Y en Colombia le ponen un sello acá. Y usted ve el sello de la cárcel, usted inmediatamente. No, José venía de la cárcel, era un preso, era un expresidiario. Pero Faraón no vio al expresidiario, Faraón no vio al preso, Faraón no vio al que habían acusado. Faraón sabe que vio en ese hombre. Faraón vio el Espíritu de Dios que había descendido sobre José y lo vio diferente. Hermano, en nosotros hay una fidelidad, no porque seamos fieles, porque el Espíritu de Dios nos da eso como fruto del Espíritu. Por eso es que no se espera de un cristiano que haga trampas, que entra a las 7 y llegó a las 7:10 pero colocó a las 7. No, eso es de la carne, no del Espíritu. Amén. Porque el Espíritu de Dios, el fruto que produce en nosotros es fidelidad. ¿Cómo que le cobran 500, pero usted dice que le cobran 600 o 700? No, me cobran 500. ¿Y por qué yo arreglo las cosas? Porque el fruto mío, la naturaleza mía es de trampa. ¿Cuándo yo puedo vivir en esa línea? Cuando tengo el Espíritu de Dios. Amén. Porque de resto, hermano, los seres humanos le echamos una mentira a una alcancía. Así es la naturaleza humana. Hermano, esa fidelidad que produce el Espíritu, escuche, hay 3 definiciones que se muestran para entender la fidelidad que viene como fruto del Espíritu. Aquel que lo tiene es sumiso a la voluntad de Dios. Una persona que tiene esa fidelidad como fruto del Espíritu, hermano, no hace las cosas como quiere. Nosotros queremos forzar las cosas. Yo quiero que Dios me ponga en tal lugar. Yo quiero que Dios me lleve a tal lugar. No, hermano, Dios lo mandó. No, pero yo lo voy a hacer. No, pero si no es Dios, esa no es la voluntad de Dios. Si no siguió el proceso de Dios, por más que usted lo logre, no iba en la voluntad de Dios. Pues esa fidelidad que produce el Espíritu como fruto hace que usted y yo, hermano, vayamos donde Dios nos lleva. Y vamos a estar donde Dios quiere que estemos y como Él quiere, no porque yo quiera. Yo quiero muchas cosas, usted también, pero es la voluntad de Dios. Siguió el conducto que Dios estableció, si no yo lo forcé, si no yo lo arreglé. Yo metí mi mano, y cuando usted y yo metemos la mano, el hermano Argote decía una frase: la mano del hombre es pudridora, lo que toca lo daña. Cuando usted y yo metemos la mano en el plan de Dios, dañamos el plan de Dios, aunque creemos que estamos haciendo bien, pero estamos haciendo un daño. Amén. Número 2, cuando caminamos en la fidelidad como fruto del Espíritu, somos dóciles para aceptar la enseñanza y la disciplina de parte de Dios. ¿Sabe por qué nos cuesta aceptar la enseñanza? ¿Y por qué nos cuesta aceptar la disciplina? Porque nos hace falta el Espíritu de Dios. Cuando nos llenamos de Él, la disciplina para mí, ¿sabe qué dijo el salmista? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos.
Y es hermosa la heredad que me ha tocado. No es normal que una persona cuando lo disciplina agradezca a Dios y reconozca a Dios y entienda que eso viene de parte de Dios. Lo normal es que uno diga: ¿por qué? Es rosca, es injusticia, es por esto, es aquello, y vemos la vida de otra manera, pero no nos dejamos guiar por el fruto del Espíritu. No sé cuántos esta mañana necesitan el Espíritu de Dios. Y el último es templanza. La palabra templanza es dominio propio. Hermanos, si no nos llenamos del Espíritu Santo, no tendremos dominio propio. Las pasiones se van a enseñorear de nosotros. Los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, la lascivia, toda esa clase de desórdenes sexuales, tentaciones, no vamos a tener control sobre ello. El dominio propio es control sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mi carácter, sobre mis emociones, sobre mis pasiones. Hermano querido, pero nadie puede ni lo intente si no es por el Espíritu de Dios. Por eso esta mañana quiero invitarle que oremos y le digamos a Dios: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Una vez más esta mañana necesitamos volver a reconocer que nuestras fuerzas son limitadas. Pedro sacó la espada, ¿verdad? Sacó la espada. Pedro sabía de espada y sacó la espada. ¿Y qué era lo que es lo normal de que fueran a tomar a Jesús, el amigo, el compañero de Pedro? Y Pedro con una espada, ¿qué era lo normal? Que la sacara. Lo normal era que la sacara. Pero ¿qué le dijo el Señor? No es con espada, sino ¿con qué? No es con espada, es con el Espíritu, Pedro. Hay cosas en tu vida y en mi vida que no van a cambiar si no nos llenamos del Espíritu de Dios. Hay luchas que tenemos y no vamos a vencerlas nunca, hermano, nunca, a no ser que nos llenemos del Espíritu de Dios. Hay desafíos que tenemos por delante que no vamos. Puede que usted pueda hoy, puede que pueda mañana y la otra semana y hasta un mes, pero se encontrará con la terrible realidad que no podemos. Pero si nos llenamos de Dios y de su Espíritu Santo, hermano querido, Él es poder. No sé cuántos quieran decirle a Dios: lléname con tu Espíritu. Estén de pie, tengan la bondad, hermano. Vamos a decirle a Dios: Señor, yo necesito de tu Espíritu. No sé cuántos quieran venir hoy a decirle a este altar: Señor, yo necesito de tu Espíritu. No sé si alguien hoy quiera decirle a Dios: Señor, en mí hay gozo, pero no ese gozo. En mí hay paz, pero no esa paz. En mí, Señor, hay amor, pero no ese amor. Yo quiero que me des de ese gozo, de esa paz, de ese amor. Yo quiero invitar a alguien que hoy quiera venir a decirle a Dios: yo necesito ese amor, ese gozo, esa paz. Y sabe, hermano, no estoy hablando con los amigos, estoy hablando con los hermanos. No sé cuántos de ustedes necesitan ese amor que produce el Espíritu, ese gozo que produce el Espíritu, esa paz que produce el Espíritu, esa bondad, esa benignidad, porque a veces creemos que ya estamos, pero aún no estamos. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle a Dios: Señor, yo creía que yo amaba, pero realmente me falta ese amor. Yo creía que yo tenía gozo, pero esta mañana me doy cuenta que mi gozo ha sido material. Porque me fue bien en el negocio, estoy en alegría. Porque me fue bien con el dinero que me gané y el carro que tengo y la casa que tengo y la plata que tengo en la cuenta del banco, tengo gozo. Pero ese no es el gozo que da el Espíritu, y yo quiero ese el gozo que da el Espíritu, y yo necesito ese el gozo que da el Espíritu. No sé cuántos esta mañana necesitan paciencia. No sé cuántos como yo caminan a la carrera y quieren todo a la carrera.
pero esta mañana quieran decirle a Dios: Señor, dame paciencia. No sé cuántas veces usted ha creído que es bueno. Yo escucho mucho de los hermanos que cuando hablamos de otro hermano dicen: uy, hermano, es que yo no sé dónde tienen el amor. A veces uno escucha de hermanos que dicen: hermano, es que yo no sé cómo el hermano es capaz de orar así. Pero usted y yo tenemos un amor y una bondad muy humana, pero lejos de ser la que Dios quiere. Solo la recibiremos como fruto del Espíritu. No sé, hermano, esa mansedumbre suya y mía, si de verdad es mansedumbre o es una humildad falsa. Por eso necesitamos el Espíritu. Esa fidelidad que hay en nosotros, hermanos. Somos fieles. Yo no sé cuántos necesitan decirle a Dios: Señor, lléname con tu Espíritu. No sé cuántos hoy conmigo quieran decirle: Señor, yo necesito tu Espíritu. Necesito que me llenes, que me renueve. Hermano, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo es muy grande. No solo es para hablar en lenguas, no, hermano. No es hablar en lenguas. Esa es la manera en que se manifiesta. Pero hermano querido, esto va más allá. Es que cuando usted es lleno del Espíritu, usted estará cumpliendo la misión que Dios tiene con el mundo. Los cristianos que se llenan con el Espíritu reflejan una belleza, hermano. Reflejan una vida. Reflejan un amor, reflejan una armonía, reflejan una paz, reflejan un gozo. No sé cuántos quieran decirle a Dios: Señor, lléname con tu Espíritu esta mañana. ¿Por qué no comienza esa oración y le dice: Señor, esta mañana me estoy dando cuenta que lo que necesito es el Espíritu Santo. Lo que necesito es llenarme. Yo tengo otra visión de la vida, de la iglesia, del pastor, de los hermanos. He tenido otra visión. Oh Dios, y yo creía que estaba lleno, pero me falta, Dios. Yo creía que yo era bueno, pero yo no soy tan bueno. Yo creía que yo era fiel, pero me doy cuenta que no soy tan fiel. Yo creía que tenía amor, pero ahora me doy cuenta que no tengo amor. Yo creía que yo tenía paz, pero no soy así. ¿Por qué no decirle a Dios en esta mañana: Señor, lléname con tu Espíritu? Lléname con tu Espíritu. No sé cuántos quieran decírselo a Dios, hermano. Levante sus manos, cierre sus ojos y dígale: Señor, lléname con tu Espíritu. Dígale: Señor, lléname. Dígale: lléname, Señor. Yo necesito. Porque en mí hay una naturaleza humana, hay una carne, hay unas pasiones que me manejan, que me controlan, que me rinden. No quiero, pero no puedo. No quiero que me maneje la carne y las pasiones, pero no puedo. Y no vas a poder. Pero si nos llenamos con el Espíritu de Dios, los muros se caen, hermano, las cuerdas se deshacen, las cadenas se rompen. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Dígale: Señor, lléname. Dígale: Señor, lléname. Santo Espíritu, Santo Espíritu, no por mis propias Dígale: Señor, por tu Espíritu, Santo Espíritu. Oh, ¿dónde está alguien que le diga a Dios: Señor, te necesito? Por tu Espíritu, Santo Espíritu, no por mis propias fuerzas, por tu Espíritu. Sí, Señor. Santo Espíritu.
Sí, Señor. fuego, yo soy el templo, Aleluya. eres la voz, soy tu canción, tú eres Dios, somos tu pueblo, tú eres la luz, me asombro de ti, me asombro de ti. Dígaselo a Dios, hermano, dígaselo a Dios. Me asombro de ti, no por mí, propias fuerzas, Dígale, Señor, yo necesito de tu espíritu. no por mis propias fuerzas, por tu espíritu, Oh, hermano, no deje de orar, espíritu, no deje de clamar. propias fuerzas, por tu espíritu, Señor, tu espíritu, no por mis propias Señor Jesús. por tu espíritu, Santo Espíritu, ven, Señor ven Jesús. y llénanos, Espíritu, llena este lugar. Aleluya. Ven y llénanos, Oh Dios, aleluya. Espíritu, Como necesitamos de tu espíritu, Dios. Como necesito de tu espíritu, Dios. Dígaselo a Dios, hermano. propias fuerzas, por tu espíritu. Hay una por tu lucha. espíritu, no Hay una lucha, dijo Pablo. propias fuerzas, Hay una ley que se revela. Santo Espíritu, Hay una reina ley que se revela en nosotros. propias fuerzas, por tu espíritu, Santo Espíritu, no por mis propias fuerzas, por tu espíritu, Santo Espíritu. Oh, alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. Bata sus manos, hermano, bata sus manos y dígale, Dios. Dios, lléname, lléname de ti. No importa, hermano, que usted haya hablado en nueva lengua. No importa que lleve años en la fe. Dígale, Señor, lléname. Dios, esta mañana. Desesperado por ti. No importa que seas un predicador, un líder en la iglesia. Con un corazón sediento, Dígale que le necesita. espera de verme. Dígale, Señor, yo te necesito. Estoy aquí, Desesperado por ti, desesperado dígale. por ti. Dígale, Señor, estoy desesperado. Con un corazón sediento, Oh, hermano, que eso salga del corazón. espera de verme. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Cuando tu gloria descienda al lugar, Oh, aleluya. la tierra tiene que orar, resucita a los muertos, se sana de enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Oh, Dios. Santo, derrama tu gloria. Señor, derrama tu gloria. Por ti. Ven, ven. Señor, derrama tu gloria. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Dios, Llena ese lugar. oh Dios, aleluya.
Aleluya. Ven, Espíritu Santo. Dígale, Señor, ven.